Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga y bienvenidos sean a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a abordar el capítulo que sigue de estudio de este folleto, Uniendo el cielo y la tierra. Nos referimos a Colosenses capítulo 2, un capítulo fascinante. Quiero decirles amigos que nos gozamos cuando abrimos la palabra, leemos los textos, los comentamos, interpretamos, clarificamos. Y decirles a la vez que, especialmente para algunos que quizás pueden prejuiciarse. Les cuento esto porque hay quienes cuando miran estos videos y dicen, oh, se va a estudiar el folleto, yo se los mostré. Entonces es más de lo mismo. En esta ocasión no es así. Hoy vamos a traer material absolutamente nuevo, crítico. De hecho, amigos, mientras leemos el folleto, que es la invitación para que todos podamos tener conocimiento de la palabra de Dios, el autor trae algunos planteos que pueden ser discutibles. Es una interpretación que él trae. Fijémonos lo que se nos cuenta acá. El estudio se basa en Colosenses capítulo 2. Ese es el tema que hoy vamos a estudiar. Y textos que se agregan también, como Hebreos 7, Isaías 61, Primera de Corintios 3, etc. Pero básicamente gira en torno a Colosenses, ya que el estudio aborda el folleto, los dos libros, Filipenses y Colosenses. Y por lo tanto, amigos, queremos recomendarles, estudiemos la palabra. Hoy vamos a mirar textos, vamos a hacernos un paseo por diferentes lugares para entender básicamente dos expresiones que aparecen en Colosenses 2, que causan alguna confusión. Pero vamos pues a leer ya Colosenses capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante hasta el 7. Aborda una primera parte de parte del apóstol, esto es que el creyente pueda estar basado en Cristo en lo que respecta a gracia y conocimiento, para que no sea engañado por falsas doctrinas. Miremos pues. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Esta iglesia aparece en el Apocalipsis capítulo 3 y estaba cerca de Colosas, pero eran iglesias a las cuales el apóstol Pablo no conocía, ambas. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, pero como un pastor y predicador a distancia de esta gente, se interesa en que la doctrina correcta llegue. Y de eso trata el capítulo 2. Miremos entonces en qué consiste la preocupación de Pablo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Que todos estemos unidos en conocimiento, entendimiento, unidos en amor, para alcanzar ese misterio que Dios quiere que todos conozcamos. Se usa la palabra misterio porque hasta ese tiempo, pues Pablo lo dice también, no era conocido, pero a él se le ha revelado el misterio de Dios que es en Cristo, morando en el corazón entre los gentiles. Un mensaje absolutamente novedoso para los judíos. Pero hay más. Miremos pues. ¿En quién? En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Acordémonos que Pablo había dicho que luego de haber hecho su gran carrera en el judaísmo, recordamos en Filipenses capítulo 3, cuando él describe que era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, implacable perseguidor de la iglesia, muy celoso, y sin embargo cuando conoce a Cristo, todo aquello que lo había caracterizado lo tiene por basura. Saben que ese concepto es solemne. Es una invitación para nosotros también cuando a veces sobrevaloramos algunas cosas que consideramos importantes. Pero cuando conocemos a Jesús, todo pierde su valor cuando tenemos un encuentro con Él, que hace que valga la pena vivir la vida. Es el caso del apóstol Pablo. Quiero traerles textos que ayudan a entender este concepto de la belleza que es haberse encontrado con Cristo y su conocimiento y su gracia, como Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, donde Pablo trae, en este caso el Señor trae dos ilustraciones, que luego Pablo las va a trabajar, los tesoros del conocimiento de Cristo. Bien, Jesús lo dijo de otra manera, usando parábolas. Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por lo que descubrió, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo que es sumamente valioso para él. La siguiente ilustración también va en la misma línea. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla muy valiosa, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla para no perderla. Ese es el caso de Pablo, y en Colosenses 2, con más razón, porque va a contrastar la riqueza que significa el conocimiento, el mensaje, el misterio de Cristo, con un conocimiento mundano, filosófico. La lección algo va a comentar, ya la vamos a introducir, pero avancemos un poco más leyendo Colosenses el capítulo 2, los primeros versículos, para mirar esa riqueza a la cual Pablo se refiere. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, las cuales Pablo va a señalar desde el versículo 8. Hay gente que trae un mensaje mentiroso, palabras persuasivas. Y como hay algunos que quizás no lo disciernen todavía. De hecho, tal vez puede pasar entre ustedes, pasar entre nosotros. ¿Qué cosa es? Que estando ávidos de conocer más del Señor, pues escuchamos este video, a este predicador, leemos este material, este otro, y pareciera que todo es similar. Sin embargo, hay algún material que se desliza por este lado y este sermón se desliza por este otro lado, y no lo advertimos fácilmente. Para ello requerimos discernimiento, la unción del Espíritu Santo. Y Dios promete guiarnos. Acordemos que Jesús ya lo había dicho, Él prometió el Consolador, el cual os guiará a toda la verdad. Y lo necesitamos. Y cuanto más en Colosenses, en lo que Pablo escribe, y que a la hora de interpretar a lo largo de los siglos, y aún en nuestro tiempo, todavía no logramos dar en la tecla, como vamos a mirar. Así que avancemos más, versículos 5 al 7. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, yo estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en gratitudes para con el Señor. Noten el interés de Pablo por gente que no conoce, los colosenses, los laodicenses, pero tiene para ellos el mismo deseo, que estén firmes en Cristo y que no se dejen engañar por suaves palabras persuasivas, como ya indicará el versículo 8. Leemos el versículo 8 y la introducción que trae la lección, interesante también. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y a partir de aquí el apóstol va a contrastar ambas filosofías, lo que significa conocer a Cristo y lo que significa estas filosofías mundanas, que traen una mezcla de varias cosas que sonaban atractivas para los oyentes, para los cristianos, muchos de ellos amigos, compañeros de Pablo, pero en estas iglesias distantes, Colosas y Laodicea, podría entrar este mensaje, y Pablo lo advierte. Mírelo, yo invito a que leamos en la introducción de la lección. Hay párrafos que están bien logrados. Dice acá: ¿te han preguntado alguna vez por qué guardas el sábado? Incluso es posible que el texto para memorizar de esta semana se haya utilizado como evidencia en contra de guardar el sábado. Efectivamente, vamos a leer juntos. Miren, este es el texto que se sugiere de Colosenses 2, 16 y 17, ¿sí? Presidido por el versículo 14, que también vamos a leer, de esa cédula de ritos o documento o ordenanzas o decretos que fue anulado y clavado en la cruz, ¿sí? Y entonces la interpretación de que se trata de la ley de Dios, incluido el sábado. Y como conclusión aparece este versículo, Colosenses 2, 16, 17. Miremoslo. Por lo tanto, nadie los juzgue, nadie los condene. Varían las traducciones, pero van todas en la misma línea. Nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida o días de fiesta,
nuevas lunas o novilunios o sábados. Todo esto era sombra de lo que ha de venir, pero en la realidad el cuerpo es Cristo. Varían las traducciones, pero esencialmente ahí lo tenemos. Y entonces, de allí el comentario que el autor nos trae para iniciar la discusión. Cuando dice, incluso es posible que el texto para memoria de esta semana, que acabamos de leer, se haya utilizado como evidencia, entre comillas, en contra de la guarda del sábado. Sin embargo, este versículo no se refiere al cuarto mandamiento, y ahí, amigos, ahí es donde difiero. Por eso dije al comienzo, aquí entramos en un estudio analítico y crítico. Y desde esta plataforma, amigos, queremos traer los mejores materiales, conocimiento, argumentos, pruebas. Vamos a usar materiales que se pueden conseguir en internet también, para que lo podamos leer y ver con nuestros ojos, usando los textos. ¿De qué trata Pablo? Y si el autor aquí de esta lección dice que no se refiere, el versículo, no se refiere al cuarto mandamiento, y yo digo, sí se refiere, entonces inmediatamente va a venir la crítica que puedo recibir y con gusto. Claro que sí, que venga la crítica, porque estamos para estudiar, porque queremos aprender, queremos desgranar el texto. Bien, ¿qué sigue? Sino que se refiere a los errores enseñados por algunos falsos maestros de la iglesia. Eso es correcto. ¿Cuáles eran esos errores? Y de eso está muy bueno lo que viene a continuación, porque esencialmente es eso, es lo que trata Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante, o incluido el 4. Cuidado con las palabras persuasivas de esa gente engañosa. Pero desde el 8 en adelante, allí va describiendo esas materias que estaban afectando el oído y el interés, despertando en algunos el gusto de conocer más cosas desconocidas, y sin embargo muy peligrosas, porque nos desvían de Cristo, del mensaje, de la naturaleza de la palabra de Dios. Dios quiere que estemos arraigados, sobreedificados. Recuerden que lo hemos leído. En Cristo. Ese es el tesoro. ¿Cómo vamos a tirar una perla tan preciosa por hojarasca, por mensajes que alguien viene del gnosticismo? El autor lo va a mencionar. Y del ascetismo, otro fenómeno que también ocurría en el primer siglo. Y que había gente que necesitaban ser bien formadas. Bien, miremos más argumentos que el autor trae sobre lo que enseñaban estos falsos maestros de Colosenses capítulo 2. En primer lugar, Pablo los describe como filosofías, vanas sutilezas, tradición de hombres, elementos o rudimentos del mundo, varían las traducciones, pero se traduce de una u de otra manera, y no que anden según Cristo. Todo aparece en el versículo 8. Esta falsa enseñanza también implicaba la circuncisión y la observancia de las festividades religiosas judías, como se va a observar en el versículo 11 y 16. Efectivamente, estas enseñanzas falsas incluían muchas cosas prácticas mayormente, tomadas de los judíos, tomadas de los gnósticos, tomadas de los ascetas. Ya vamos a explicar un poquito después qué sé yo. Pero es que cuantas más prácticas, el cristiano humilde, creyente, que no las traía, excepto aquellas que el apóstol Pablo señaló, como la tradición de la Santa Cena y el bautismo, que fueron las que prevalecieron en el primer siglo. Pero falsos maestros decían, no te alcanza con eso. Si tú quieres estar bien con Dios, tienes que practicar más cosas. Practicar. Cuidémonos, amigos, porque el apóstol Pablo es bien claro al decir que la salvación nuestra no depende de obras, depende de una fe en Cristo, de la gracia del Señor, y el resultado es obras que surgen de la gracia, del poder de Dios obrando en nuestro corazón. Un cambio de conducta, un cambio de carácter, y buenas obras que aparecerán como consecuencia. Pero si hay que agregarle allí tradiciones humanas y algunos elementos para que el oyente, en muchos casos nuevo o novato diríamos, se interese, y entonces el apóstol Pablo interviene. No, esto no puede andar así y va a ser denunciado. De eso trata el capítulo 2. Pero seguimos leyendo lo que Pablo trae según la descripción del autor. Ciertos rituales de purificación tradicionales del judaísmo, reglamentos relacionados con la comida, versículo 16, versículo 21, la adoración de ángeles, o un intento de emular la adoración angélica, es cierto, citado allí también en el capítulo 2.
Por ello, por último, se basa en mandatos y enseñanzas de hombres y posiblemente implicaba prácticas ascéticas también. Estos falsos maestros eran religiosos y sinceros, pero es evidente que entendían erróneamente el Evangelio. Veremos por qué y descubriremos que el versículo para memorizar no tiene nada que ver con la observancia del séptimo día, sábado semanal, de acuerdo con el cuarto mandamiento. Y allí, insisto amigos, discrepo totalmente. Vamos pues a estudiar. En primer lugar, hemos leído capítulo 1 al 7. Quedémonos con el versículo 4 acerca de esas persuasivas palabras de falsos maestros que el apóstol Pablo ya los tiene señalados, pero la gente necesita saber acerca de ellos. Colosenses 2:4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Quiero sugerirles, mis amigos, que siempre estemos en dependencia del Señor. Vendrán buena gente o con intenciones buenas, sermones, videos, lecturas, y que nos exhortarán o incluso nos impresionarán también cuando estamos leyendo u oyendo. Y sin embargo, necesitamos la unción del Espíritu Santo y cuanto más en los últimos días. Así, con este prolegómeno, entremos a analizar entonces el versículo 8 en adelante. Recuerden, Colosenses capítulo 2, 8, leemos así. Mirad que nadie os engañe. Saben que la palabra en griego, vamos a tener que usar, lamentablemente digo, pero aquí vamos a guiar también, usar el texto original griego, como se escribió, por supuesto, y de ahí viene la traducción. La traducción que se pone por nadie, en griego, significa más, es no alguno. Cuando en español decimos nadie es nadie, es nada. No, en griego es no alguno, es alguien a quien le ponemos el no. En otras palabras, un ninguno, diríamos así. Sería el más equivalente, más cerca. ¿Por qué? Porque este ninguno va a trabajar y se mueve, porque el apóstol lo cita más de una vez en Colosenses 2. Y este ninguno es el que realmente necesita ser acusado, no el sábado. El sábado es citado, el cuarto mandamiento. Vamos a mirar cómo es citado. E incluso cuando se dice que es sombra, vamos a ver también dónde es puesto el sábado como sombra. Es puesto en el Nuevo Testamento. Pero quien recibe la carga de la culpa de Pablo, de la acusación, del ataque paulino, no es las prácticas, no es comida, bebida, día de fiesta, el sábado. No, no es eso. Ese es el ninguno. ¿Saben? Cuando uno empieza a leer mejor el texto de la palabra de Dios, busca averiguar a qué se refiere Pablo. Otra vez, vamos a leer capítulo 2:8 para ir buscando lo que Pablo quiere decir, porque va a aparecer otra vez esta palabra griega que traducimos ninguno, aparece después. Pero primero leamos nuevamente el texto. Mirad que ninguno os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a rudimentos del mundo, pero no anda según Cristo. Entonces hay varias cosas de origen carnal, mundano, huecas sutilezas. Cuando escuchamos incluso hasta algunos filósofos que hacen ciertos razonamientos, y uno queda pensando, no lo vi así. Y uno a veces queda hasta prendado. Yo les cuento, amigos, que antes de iniciarme en el estudio de la teología, me gustaba la filosofía. Y admiraba a antiguos filósofos griegos, especialmente Sócrates. Su ingenio para los diálogos y anular al contrario. Pero cuando vi la historia de Cristo en el Nuevo Testamento, me pasó exactamente como a Pablo. Tiene una riqueza tal, y Pablo quiere compartirla. Bien, fíjense que al final del versículo 8 dice, estos maestros andan conforme a esas sutilezas carnales, mundanas, pero no andan según Cristo, como lo va a describir a continuación. Ahora vuelve con Jesús para contrastar ambas filosofías. Porque en Él, en Cristo,
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense que Pablo desde ahora comienza a exaltar esa filosofía, la de Cristo. Primero, en su cuerpo está todo Dios. Lo está diciendo. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amigos, esto es suficiente para provocar nuestro interés de conocer más. ¿Cómo es posible que en un ser humano, como lo fue Jesús, divino también, él venía del cielo, él era el Hijo de Dios, en su cuerpo pueda habitar la divinidad en plenitud, en su cuerpo? Esto nos debería invitar a preguntarnos, ¿cómo es Dios? De hecho, en San Juan se nos cuenta cuando los discípulos le dicen, uno de ellos, Señor, muéstrenos al Padre, y ya alcanza, es suficiente, muéstranos. Pero tanto tiempo hace que yo estoy contigo y no me has conocido. Porque el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Cómo puedes pedir? Muéstrame al Padre. ¿Acaso no crees que el Padre es en mí? Recuerdan frases muy conocidas de parte de Jesús en San Juan capítulo 14. Bien, Dios invita a que el hombre se meta a conocer esa historia de Cristo para ver la belleza de Dios a través del cuerpo de Jesús. Con ello quiero decir a través de las acciones, cómo Jesús hablaba, cómo Él miraba, cuando Él suspiraba, cuando Él dormía. ¿Recuerdan cuando Él estaba descansando plácidamente allí en el barco y hubo una borrasca que el barco casi se hunde y los discípulos asustados, Maestro, no te da cuidado que perecemos, el barco se hunde? Y Jesús despierta. ¿Por qué tan temerosos ustedes? Jesús despierta en paz. Él tenía confianza en su Padre y en la profecía. Él no iba a morir hasta que se cumpla la profecía. Y quienes están con Él pueden estar confiados también. Pero los discípulos lo miraban en forma carnal, humana. Dios quiere que aprendamos a conocer a Cristo en la forma en cómo Él se reveló, como lo cuenta el Evangelio. Que gastemos tiempo conversando con Él, orando, para descubrir esa plenitud de Dios en el cuerpo de Jesús. De eso trata este versículo 9. Seguimos más acerca de esa plenitud de Cristo. Versículo 10 en adelante. Y vosotros estáis completos en Él. No necesitáis nuevas ideologías, filosofías. Yo les cuento, amigos, que en el caso de este servidor que les habla, a veces me tengo que ver obligado a mirar alguna documentación cuando me encuentro con amigos que cuestionan, dice, ¿usted cree esto? ¿O tú miraste esto? Mira, estás errado. Y entonces tengo que andar buscando ese material, leerlo. Pero no todos están obligados. Es más, la mayoría ni debería verlo cuando Cristo llena el corazón. Y estando saturados de Jesús, entonces podemos entender y decir que todo esto es hojarasca. Tanta sabiduría, tanto aquí, pero que en lugar de ayudarme a mirar a Dios y así encaminar mi salvación mirando a Jesús, al contrario, me hace mirar al hombre. Y en el caso de Pablo, él está diciendo, ustedes están completos en Él. Lo dice el versículo 10. ¿Qué más necesidad hay de otra cosa como estas huecas sutilezas carnales de filosofía para enredar a la gente? Ahora vamos a mirar algunas, pero examinemos cómo Pablo exalta esta filosofía de Cristo, esta manera de ver las cosas de Jesús, esta experiencia con el Señor, para que luego contrastemos con la otra que traen estos falsos maestros. Volvemos otra vez, completamos el 10 todavía, quedaba un poquito más para mirar. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Noten, si es la cabeza, Él lo llena todo. Y aún aquello que pretenden, como ocurre con ciertos pensadores que ahora vamos a mencionar, en los cuales creen que hay potestades, príncipes y fuerzas celestiales. Me refiero a los gnósticos. Jesús es la cabeza, está por encima, domina todo. ¿Cómo nos vamos a conformar con algo secundario? Algo de menor valor. Y no Cristo, que es el dueño, el Señor, como cabeza de todo principado. Miramos más todavía. En Él también, en Cristo, fuisteis circuncidados. Y allí tenemos que tocar este tema de la circuncisión espiritual, porque formaba parte, en verdad, más bien la opuesta
de la falsa enseñanza, la circuncisión carnal. Recuerdan que estos falsos maestros usaban elementos judíos, comida, bebida, día de fiesta, lunas nuevas, sábados semanales. Usaban todo eso para poder crear en la gente las prácticas que ellos pretendían, para decirles: ustedes ahora ya están completos, incluida la circuncisión también. Por eso Pablo tiene que aclarar: circuncisión es la del alma. Miremos otra vez versículo 11 y 12. Dice: en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es una circuncisión especial, la del Espíritu, no la carnal, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esta circuncisión? Lo dice a continuación: sepultados en el bautismo. Allí, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Notamos, queridos amigos, que el apóstol Pablo está señalando las obras de Cristo que nos hacen completos en Jesús. Y entre esas obras, una de ellas, que es muy significativa para nosotros, es que estemos circuncidados del corazón. Al decir esto es quitar toda aquella cosa pecaminosa. De hecho, el Antiguo Testamento le da importancia al aspecto de la circuncisión del alma. Mírelo cómo lo va a expresar Deuteronomio capítulo 10, 16. También capítulo 36. Acerca de esta circuncisión del corazón, que los judíos la olvidaron y solamente se concentraban en la circuncisión física, la cual no tiene valor a la vista de Dios, sino está precedida por la circuncisión del corazón. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿De qué sirve la circuncisión de la carne si nosotros tenemos aquí duro el corazón? O, como dijera el texto, el prepucio, no del cuerpo, el prepucio del alma. Sáquense ese prepucio del alma para que no se endurezca la nuca en soberbia, no se inclinen ante Dios. O mírelo en el capítulo 30, versículo 6 y aún el 16 también. Cómo la circuncisión del alma permite que el hombre ame a Dios y por amarle le va a obedecer. Pero si no tiene la circuncisión del alma, no es nada. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames. Notemos que hay una relación directa entre el amor a Dios y la previa circuncisión. Esto es eliminar el cuerpo pecaminoso carnal, dijera Pablo en Colosenses, para que ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y el versículo 16 nos dice la consecuencia de ese amor. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. ¿Notamos la relación, amigos? Es la circuncisión del corazón, la del alma, la que permite que amemos a Dios. Y por amarle vamos a obedecerle. O mire en Jeremías capítulo 4, versículo 4, también va en la misma línea de la necesidad de circuncidar el corazón. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Le está hablando a gente que se había quitado el prepucio carnal, a los judíos circuncidados, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Esas obras malignas salen como consecuencia de no tener limpiado el alma, la circuncisión del corazón. Se capta. O mírelo con Ezequiel capítulo 36, versículo 25, muy conocido versículo también. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Va describiendo, así como lo entendemos en el Nuevo Testamento con el bautismo, bien, se explica en el Antiguo Testamento la limpieza del corazón, que Dios le llamará circuncisión del alma. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ya no el corazón con el prepucio del espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y entonces me van a obedecer.
¿sí? Se capta, amigos, que el apóstol Pablo sabe de lo que está hablando en Colosenses capítulo 2. Y en el versículo 12, al decir sepultados, entonces es el bautismo el que va a reemplazar a la circuncisión física. Así como el bautismo trae el doble aspecto, el bautismo físico del agua y el bautismo del Espíritu, como lo enseñó a Nicodemo en Juan capítulo 3, así fue la circuncisión. El bautismo de agua corresponde con el bautismo, la circuncisión de la carne, del prepucio, del aparato masculino. Y el bautismo del Espíritu corresponde con la circuncisión del alma. Mírelo en Romanos capítulo 2, versículo 25 en adelante, cómo el apóstol Pablo enseña sobre este tema. A eso nos referimos, estar completos. Pero vamos a hablar de las falsas enseñanzas de esta gente que distraen. Leamos pues Romanos 2, 25 en adelante al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, le está hablando a un judío, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser nada. Recuerdan que ya lo vimos en Jeremías 4:4. Circunciden el alma para que si no sale mi ira por las maldades de vuestras obras, por la violación de la ley. Versículo siguiente. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Claro, está circuncidada su alma, aunque físicamente esté incircunciso. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, tiene temor de Dios, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres un transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Noten, aquí hay un nuevo concepto de judaísmo, el judío espiritual, el judío circuncidado, sí, pero no físicamente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza de los tales viene directa de Dios. Sí, amigos, el apóstol sabe de lo que está hablando en Colosenses 2, cómo podemos estar completos en Cristo para deshacernos de esas atractivas o persuasivas palabras engañosas de estos falsos maestros. Leemos todavía más, capítulo 2 de Colosenses, avanzamos, versículo 13 y 14, y allí viene ya algo que se va a poner interesante. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nos abre las puertas para que podamos ser aceptados por el Señor. Pero aquí, amigos, viene tal vez el primer punto en el que tenemos que discutir. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso hay que clavarlo en la cruz. Era algo contrario a nosotros. Aquí tenemos un serio problema y diferencia con el autor de la lección. Porque hay muchos que mencionan que esa acta tiene que ver con la ley de Dios, uniendo el pasaje paralelo de Efesios capítulo 2, 14, 15, que si alcanza el tiempo vamos a comentar, pero comentamos esto también. El acta de los decretos. Por lo tanto, algo que era contrario a nosotros, el autor y muchos hermanos dicen, se trataría de la ley ceremonial, que era algo contra nosotros. ¿En realidad era algo contra nosotros? No, amigos, no. La ley ceremonial nunca lo fue. Fue la revelación de Dios para que los judíos y luego nosotros aprendiéramos cómo el Señor quería que desde los días de Adán y Eva y de Abel, cuando ofrecieron sacrificio, ¿recuerdan? Adán y Eva ofrecen un animal, es sacrificado y luego despellejado, con cuya piel Dios puede armar pieles o túnicas de pieles para Adán y Eva. Y cuando Abel presenta lo más gordo de su ganado para ofrecer sacrificio, mientras que Caín ofrece lo precioso de la tierra y Dios lo desecha. Allí Dios instaura los sacrificios con sangre que representarán a Cristo. Y eso a lo largo de los siglos. Se perfecciona con el sistema del santuario judío. Los ritos allí se abundan a través de la ley de Moisés con Éxodo, Levítico, y se enseña más hasta que llega Cristo y no se practican más los
servicios rituales. Pero la pregunta es, ¿qué es esa acta? Leamos otra vez Colosenses 2:14. Miren acá. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Está hablando algo que era contra nosotros. Lo enfatiza en la siguiente expresión, que nos era contraria. Así que 2 veces señala que era algo contra nosotros. La quita de en medio y la clava en la cruz. Jesús hizo algo sorprendente, maravilloso, con algo que era contra nosotros. ¿Qué es esa acta de los decretos? Bien, amigos, la palabra griega se usa una sola vez en el Nuevo Testamento. Hierógrafon, se pronuncia así. Ahora vamos a mirar la lectura de esa palabra. Y es usada en el Antiguo Testamento en la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. Y en Tobías, capítulo 5 y capítulo 9, aparecen 3 usos, 3 veces la palabra. Pero el uso quizás que ha dado más fuerza a entender qué significa esta palabra, lo trae un apócrifo o pseudoepigráfico del primer siglo de la era cristiana o del siglo anterior. Ahí discuten los eruditos cuándo apareció el Apocalipsis de Sofonías. No es una escritura inspirada, absolutamente no. Pero ahí aparece el uso de esa palabra. En primer término, quiero invitarles a que miremos esta palabra, hierógrafo. Ustedes pueden mirarlo allí. El que aparece con el número 5498. Documento escrito a mano. Ahí lo tenemos, ahí está la palabra, ¿sí? Arriba, en griego, dice hierógrafon. Es la forma como se lo escribe y pronuncia, tal y cual. Hierógrafon. Viene de 2 palabras. Heir significa mano y grafo significa escribir. Por lo tanto, es una escritura hecha a mano. Lo que hoy llamaremos un manuscrito. Ahí tenemos el diccionario de Strong, muy conocido. Noten ahí cómo se pronuncia, hierógrafon, derivación, neutro, en fin, cómo se compone la palabra. Noten la definición. Es algo escrito a mano, de ahí sería quirógrafo, sería así como hablamos de quirófano y expresiones parecidas, o quiropráctico también. Quiro tiene que ver con mano, de ahí es quirógrafo o hierógrafo, es lo mismo, pero pronunciamos como el griego lo exige. Entonces, algo escrito a mano, es decir, manuscrito, específicamente un documento o bono legal en forma figurada. Aquí quiero traerles en esta página de internet, aparece la expresión hierógrafo, que en latín se traduce como manuscrito, ¿sí? Aunque está en inglés, pero lo podemos leer todos nosotros, ¿no? Lo que es esta palabra, porque necesitamos conocer qué es esto de la acta de decretos. Vamos a ver si realmente vale esa traducción, no hay problema, pero ¿qué significa? Es lo que importa. ¿Será el sistema ritual? Bien, es lo que vamos a discutir. Ahí lo tenemos, miren, en Greek, hierógrafon. Entonces en el inglés, hierógrafon, del latín manuscrito, certificado de deuda, un aviso legal, una fianza, un documento escrito a mano, certificado de deuda, la prueba de una obligación y una evidencia por la culpabilidad de alguna persona, ¿sí? Todo esto va a representar hierógrafo. En la Biblia de Jerusalén aparece la traducción de Tobías. Recuerden, yo dije, hierógrafo aparece solamente una sola vez en el Nuevo Testamento. En Colosenses 2:14 queremos saber qué significa. Y ya vimos la definición. El uso aparece en Tobías, capítulo 5 y capítulo 9. Y toda Biblia católica traduce también los apócrifos contenidos en la Septuaginta, parte de ellos. Y ahí se traduce, noten, lo traduce como la palabra recibo. Hay un pagaré, un documento que se escribía a mano. El argumento es que el papá le pide al hijo, vete a tal parte y allí visita a fulano y que hay un dinero, porque hemos hecho un pacto, un acuerdo, dale tu recibo, que él te dé el suyo también, y entonces allí tú encuentras ese dinero, porque es un pacto, un arreglo que hemos hecho. Y aparece la palabra hierógrafo. Mírelo cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén. Esto es
Estamos en el capítulo 5. Vamos a leer el contexto del versículo 1. Entonces Tobías respondió a su padre Tobit: haré cuanto me has mandado, padre, pero ¿cómo podré recuperar el depósito? Ni él me conoce a mí, ni yo a él. ¿Qué señal debo darle para que me reconozca, me crea y me devuelva el dinero? Por otra parte, desconozco la ruta que conduce a Media, a donde tiene que ver a ese fulano, amigo o conocido del padre, que tiene el depósito de dinero que hay que recuperar. Tobit, el padre, responde a su hijo Tobías: él me dio un recibo, ahí está la palabra geirógrafón, y yo a él le di otro. Lo partí en dos, yo tomé una parte y dejé la otra parte con el dinero. Ya va para 20 años que deposité esa suma. Ahora, hijo, busca un hombre de confianza que vaya contigo y lo tomaremos a sueldo hasta tu vuelta. Vete a recuperar ese dinero. Ahí se cita 2 veces la palabra geirógrafo. Y en el capítulo 9, en el versículo 2 y versículo 5, reaparece otra vez este concepto. Recuerden que es el uso de la palabra. Estamos mirando cómo se funciona la palabra. Pero vamos a verle que esa palabra, ese geirógrafo, estaba contra nosotros. ¿Qué puede ser? Algo que hayan escrito a mano que esté en contra de nosotros, que nos perjudique. Y Jesús dijo: no se preocupen, yo me hago cargo, ahí lo clavo en la cruz. De eso trata. Bien, miremos capítulo 9 ahora de Tobías. Recuerden, es un libro apócrifo. Dice, versículo 1 en adelante: entonces Tobías llamó a Rafael, que era el compañero de viaje, le dice: hermano Azarías, toma contigo 4 criados y 2 camellos y vete a Ragués. Dirígete a Gabael, dale el recibo, ahí está el geirógrafo, y hazte cargo del dinero. Invítale también a que se venga contigo a la boda. Y en el versículo 5, ya ves que Raguel me ha conjurado y que no puedo desatender su deseo. Rafael se puso en camino para Ragués de Media con los 4 criados y los 2 camellos y fueron a pernoctar en casa de Gabael. Le presentó el geirógrafo y le dio la noticia de que Tobías, hijo de Tobit, se había prometido y que le invitaba a la boda y para recuperar el dinero. Bien, amigos, ya tenemos una noción de que es una palabra que se usaba, pero miren más, ¿para qué se usa? Yo dije que aparece esta palabra en el primer siglo de la era cristiana y en el siglo anterior, en el Apocalipsis de Sofonías se llama. De paso, agrego esto, amigos. Quiero decirles que no quisiera que ninguno se confunda. Ya me ha pasado en alguna parte que cuando presento temas donde cito fuentes, hermanos muy humildes dicen: pero pastor, ¿usted trae otra Biblia? Hábleme de la Biblia nomás. Por supuesto, de la Biblia sola. Pero necesitamos entender qué significa esa palabra. Recuerden que hay un salto de 20 siglos desde los días en que se terminó el Nuevo Testamento, año 95, 96, el último libro, el Apocalipsis, hasta nuestros días. Y en aquellos tiempos la palabra tenía algún uso, y hoy, amigos, necesitamos saber cómo se usaba esa palabra. Para colmo, cuando hay un solo uso, como en este caso de acta de decretos, geirógrafo, ¿sí? Bien, mírenlo cómo se usa esta palabra en el Apocalipsis de Sofonías. Ahí les quiero mostrar esta imagen. Clemente de Alejandría es un escritor de la iglesia que vio el documento y lo citó, pero vamos a mirar en qué parte se va a leer esta porción que queremos mirar, ¿sí? Entonces voy preparando ya el documento para que lo leamos del Apocalipsis de Sofonías. Ahí lo tienen ustedes. Y aquí la porción, capítulo 3, versículo 5, lo voy a leer. Y ahora vamos a entender qué es un escrito a mano contra nosotros. Recuerden, ese es el significado. El valor de Colosenses 2.14. Es un escrito a mano que nos es contrario, que nos ataca, vamos a decirlo así, que va en todo en contra de nosotros. Pero Jesús lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. ¿Qué es? Mírenlo. Capítulo 3.5 del Apocalipsis de Sofonías dice: después vi otros 2 ángeles que lloraban sobre los 3 hijos de Joatán el sacerdote. Le pregunta al ángel: ¿y quiénes son estos? Y respondió: estos son los ángeles del Señor omnipotente, que escriben todas las buenas obras de los justos en un manuscrito, en un geirógrafo, mientras están vigilando en la puerta del cielo. Después yo los tomo de la mano y los llevo ante el Señor omnipotente, y Él escribe su nombre en el libro de los vivos, en el libro de la vida.
También hay otros ángeles, los malos, los del acusador, que está sobre la tierra. Ellos también escriben todos los pecados de los hombres sobre sus manuscritos o hierógrafos. Estos se sientan igualmente en la puerta del cielo, llaman también al acusador y él los inscribe en su manuscrito para poder acusarlos cuando salen del mundo de allá abajo. Oh, amigos, ¿qué podrá ser un manuscrito que hable contra nosotros? Quiero invitarle a que usted me acompañe a mirar Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Y usted ya me va a ir siguiendo. ¿Qué será este hierógrafo, que es una escritura a mano que va contra nosotros? Y que Jesús dijo, yo se las quito y las clavo en la cruz. Miremos Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Hablando del juicio, el texto dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los hierógrafos, según sus obras. ¿Captamos? Mírelo en Mateo capítulo 18, versículo 10. ¿Qué actividad hacen los ángeles cuando nos están rodeando? El texto apócrifo de Apocalipsis de Sofonías es apócrifo, no le vamos a creer, ¿sí? Solamente nos sirve el uso que hace ese documento de la palabra. Nos dice un documento acusatorio. Bien, y ahí aparece como que Satanás acusa. ¿Será que Satanás, o que Dios necesita que Satanás acuse? Vamos a ver. En Mateo capítulo 18, versículo 10, mírelo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, de esos pequeños, en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Oh, amigos, ¿qué quiere decir? Si yo trato despectivamente a alguien, yo que me la creo, ya sea por el estatus social, el dinero o cualquier condición, a uno pequeño, una persona humilde, y lo trato despectivamente, el versículo me está diciendo, cuídate porque él tiene un ángel que está anotando todo lo que tú haces y el registro te lo lleva al cielo. Oh, amigos, el hierógrafo es el escrito a mano que el ángel hace de nuestras acciones y que quedan registradas en el cielo. Acciones buenas y malas. Pero cuando se trata de la acusación que nos era contrario, ese hierógrafo, repasemos otra vez Colosenses 2:14. Prestémosle atención. Lo que el texto va a decir sobre ese documento que va en contra de nosotros. Anulando Cristo el hierógrafo, el documento manuscrito que había contra nosotros, porque era la producción angélica que nos era contraria, que cada cosa que hacíamos Él lo anotaba, pero Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz para aquellos que creen en Jesús, que confiesan su pecado. El Señor les inscribe en los libros del cielo su arrepentimiento, su confesión y el perdón obtenido. Queda anotado en el cielo. Amigos, ¿no son buenas nuevas? El Señor quita esa acta que los ángeles permanentemente estaban anotando. Es su deber, su obligación. Hay más para hablar sobre el tema de las anotaciones de los ángeles. Textos como 1 Corintios capítulo 6, Eclesiastés capítulo 12, última parte, de cosas que tendremos que dar cuenta en el día del juicio, cosas que los ángeles anotan. Pero amigos, tenemos que avanzar porque hay más material todavía. Pero sirva esta porción para enseñarnos acerca de este hierógrafo, el acta que los ángeles escriben contra nosotros. Pero mire más versículo 15 y luego el 16, que es tema de nuestro estudio. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Y ahora sí, el 16. Por lo tanto, y otra vez aparece el ninguno. ¿Recuerdan que habíamos dicho? Este ninguno, nadie, es una persona o personas que hacen la tarea diabólica. Por eso él dice, por lo tanto, que ninguno les llegue a juzgar a ustedes en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, a luna nueva, o sábados. Y luego el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la realidad, es Cristo. Entonces, si ustedes ya tienen a Cristo que toma el acta de los decretos y lo cancela, ya no hay más acusación contra ustedes. El ángel que anotaba el pecado de ustedes, lo registró. Pero si ustedes se arrepintieron en Cristo, lo confesaron, fueron perdonados, Jesús lo clavó, esa acusación la clava en la cruz. ¿Por qué ustedes se dejan criticar por gente, condenar por gente? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Por qué no hiciste lo de más allá? ¿Captamos? Cuando en verdad esas cosas son válidas y útiles, el apóstol Pablo no las niega, pero las pone en su justo lugar. Esas cosas son sombra, no es cuerpo. Amigos, vamos a hablar ahora, en los minutos que tenemos, acerca de ese orden que el apóstol da en capítulo 2, 16, sobre las fiestas, nuevas lunas y sábados. Lo leemos otra vez. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, pero también miren acá, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábado. La lección, y muchos autores, interpretan que días de sábado son los sábados ceremoniales, pero es aquí que los sábados ceremoniales ya están señalados en los días de fiesta. Los sábados ceremoniales eran 7 sábados a lo largo del calendario judío. En la fiesta de la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, que era el primer día del 7º mes, la fiesta de expiación, en el 10º día, y la fiesta de las cabañas. Allí estaban los 7 sábados ceremoniales. En la Pascua, el primero y último, primero y 7º, ya tenemos 2. Pentecostés, ya tenemos 3. La fiesta de las trompetas, en el 7º mes, primer día, otro sábado ceremonial. El día de expiación, 10º día, otro sábado ceremonial del 7º mes. Y el día 15 y 22 de la fiesta de las cabañas, los últimos 2 sábados ceremoniales. Allí están comprendidas las fiestas judías. Pero ¿por qué vamos a poner otra vez día de reposo como sábado ceremonial? Si ya está contemplado al comienzo. Más bien, mire el uso que el Antiguo Testamento trae de esta triple mención. En el caso del apóstol Pablo arranca de lo grande, las fiestas anuales, las fiestas mensuales, las fiestas semanales. En la Biblia vamos a ver lo mismo, pero en el orden inverso. Primer libro de Crónicas, míralo, capítulo 23, versículo 31. Allí se nos da la fiesta semanal, la fiesta mensual y la fiesta anual. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, la fiesta semanal, las lunas nuevas, la fiesta mensual, y fiestas solemnes, las fiestas anuales, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. O segundo de Crónica, capítulo 2, versículo 4. Va en la misma línea también. Y aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, cuando en los días de reposo, fiesta semanal, nuevas lunas, fiestas mensuales, y festividades de Jehová nuestro Dios, las fiestas anuales, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. O capítulo 8, versículo 30, también de segundo de Crónica. Noten muchos ejemplos que vamos a mirar de este uso típico del Antiguo Testamento. 8:13 tenemos de segundo de Crónicas lo siguiente: para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días, ¿cuándo? Sábados semanales, en las nuevas lunas mensuales y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Ahí están comprendidos los 7 sábados ceremoniales. Por eso es que no podemos concordar en que los sábados
citados en Colosenses 2:14 son los rituales. Ya están contemplados acá, como dice aquí este texto de 2 de Crónicas 8:13 o 31:3. 2 de Crónicas también. Ahí dice, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo semanales, nuevas lunas mensuales y fiestas solemnes anuales, como está escrito en la ley de Jehová. Nehemías capítulo 10:33. Otro ejemplo también de este uso, esta serie, como lo trae el apóstol Pablo en Colosenses 2:14. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo semanales, las nuevas lunas mensuales, las festividades anuales, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, etc. Ezequiel capítulo 45, versículo 17. Tenemos otro ejemplo. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes. Ahí tenemos ya las fiestas anuales, en las lunas nuevas mensuales, en los días de reposo semanales y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto, etc. Y Oseas 2:11 también nos va a ayudar a entenderlo. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, noten, sus fiestas anuales, sus nuevas lunas mensuales, sus días de reposo semanales y todas sus festividades. Bien, amigos, el punto es que alguien dirá, ok, si es el sábado, ¿está abolido? No, yo no dije eso. Otra vez leemos Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Miremoslo como el apóstol lo expresa. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o sábado, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto es, el apóstol no está condenando la comida, la bebida, las fiestas, las lunas nuevas, el sábado. No lo condena. Condena al ninguno, a ese individuo que hace de estas fiestas el cuerpo, la realidad, la esencia, y deja a Cristo en segundo término. Déjeme que lo ilustre. Supongamos que yo lo invito a usted a comer en mi casa ricos higos. Y usted le invito, venga a mi casa. Y entonces usted me dice, sí, con gusto. ¿Le gusta el higo? Sí, cómo no. Y entonces en un día precioso, soleado, allí está el higo, usted lo mira y está rico, allí, listo para arrancarlo y comerlo. Pero he aquí que usted se acerca y yo le digo, dígame cuál es el higo que más le gusta. Entonces usted mira, ok, aquel gordo que está allá. Y yo me inclino y en la tierra, en la sombra, ahí busco el higo. Y usted me mira, me dice, ¿qué está haciendo? Le estoy buscando el higo que usted quería. Aquí, mire este que está acá. Y saco de la tierra. El hombre extrañado me dice, ¿qué está haciendo? ¿No quiere el higo? Aquí está, yo se lo saco de aquí. No, yo no quiero tierra, quiero la fruta que está allá. Por eso se la quiero dar aquí. Y yo me estoy dirigiendo a la sombra, no al cuerpo. Bien, eso es lo que estaban haciendo estos falsos maestros. Tomaban la comida, la bebida, las fiestas anuales, las fiestas mensuales, el sábado semanal, como cuerpo. Era el evangelio. No, amigos. De hecho, hay quienes dicen que los adventistas predican del sábado como medio de salvación. No, a mí no me entra en la cabeza. Jamás he hecho y sé que nadie está haciendo semejante cosa. Que lo malinterpreten, eso es verdad. No niego. Pero por ignorancia. Predicamos a Cristo. Jesús es el cuerpo. El resto es sombra. Y usted me preguntará, pero ¿y el sábado cómo puede llegar a ser sombra? El sábado es sombra. ¿Saben? La lección menciona que la sombra va a aparecer después como consecuencia del pecado. Y entonces Dios va a usar la ilustración de las sombras, los ritos, los sacrificios para ilustrar algunas verdades. Hasta por ahí nomás. Note el matrimonio en Efesios capítulo 5, es usado como sombra, como ilustración. Cuando va a hablar de la relación entre Cristo y la esposa, se usa una figura, la del matrimonio, que existió antes de que apareciera el pecado. Así que, ¿por qué Dios no puede usar
aquello que precedió al pecado, como el matrimonio, para usarlo en lo que Él quiere usarlo como una ilustración o sombra, para llevarnos al cuerpo. Con el sábado pasa exactamente lo mismo. Y la prueba está en Hebreos capítulo 4. En Hebreos 4, mis queridos amigos, aparece este concepto. Quiero agregar que lo que estoy trayendo acá, amigos, no es nuevo. Quiero invitarles a que ustedes lean, quienes tienen acceso, al comentario bíblico adventista, la porción dedicada a Colosenses, el capítulo 2, la nota adicional. Esta explicación que trae el comentario bíblico es genial. No está en inglés. Los editores en español se lanzaron, comentaron allí. Y esto que estoy trayendo, pues justamente es fruto de esas lecturas y otras, para decir que, amigos, esto no es nuevo. Si alguien dice, Contreras está en contra de la lección, en contra del autor, trayendo ideas raras, así que, yo sé, hermano, esto va a pasar. Por eso dije, tómese el comentario bíblico adventista en español. Está en PDF. Busque Colosenses, capítulo 2, la nota adicional que lo trae, y usted léalo. Y tiene varios puntos allí para leer. Aquel que trata del sábado. Y ahí menciona el sábado semanal. Lo dice muy clarito. Ahí quiero invitarles, amigos, es una porción de lo que estoy comentando. Dentro del marco de las enseñanzas de los falsos maestros de Colosas, que evidentemente enseñaban el ritualismo y el ascetismo como medio de obtener la salvación, yo incluí también el gnosticismo, que era la práctica de aquellos que enseñaban que Jesús no podía conectarse con la carne, y entonces ellos espiritualizaban todo. Jesús no murió en la cruz, entre algunas cosas, o aún se casó con María Magdalena. Hay variantes dentro del gnosticismo. Ideas raras, y ellos fueron perseguidos, y estas ideas florecieron en el primer siglo. Es natural que figuraran los días de culto. La serie de fiestas que aquí se presenta aparece, aunque no siempre en el mismo orden, ni con las mismísimas palabras, al menos 7 veces en el Antiguo Testamento, en estos textos que hemos leído. Ahí son citados. En todos los casos parece referirse a una misma serie de días de culto. ¿Qué cosas son? Las fiestas anuales, que son Pascua, Pentecostés, Día de la Expiación. El autor pues da otro orden, pero esto es esencialmente los días de fiesta. Noten acá, al decir Pascua, Pentecostés, Día de Expiación, en verdad es los días, la fiesta de los tabernáculos, va a decir el texto bíblico, ¿sí? El novilunio, que es el primer día de cada mes, y el sábado semanal. Si en este pasaje sábata, que está en plural, se refiere a las fiestas ceremoniales, será la única vez que aparecen con ese sentido en el Nuevo Testamento. El contexto sugiere más bien que aquí sábata es el sábado, séptimo día de la semana, día de reposo. Notamos, esto lo trae el comentario bíblico adventista. Bien, amigos, dije yo, y la parte final ya, el sábado como sombra. ¿Hay cuenta de ello en el Nuevo Testamento? Sí lo hay. En Hebreos capítulo 4, del versículo 1, vamos a hacer una lectura más bien rápida, para entender cómo Pablo, el autor, descubre en el sábado un fresco significado de sombra para referirse al cielo. Déjeme que se lo anticipe. Vivimos en este país donde hay comunidades de diferentes países, ¿no? Latinos que venimos de Centroamérica, del sur de América, de todos tenemos acá. Imagínense que yo lo invito a usted a mi casa. Oh, pastor, usted está invitando mucho. Ok, lo invito a usted. Y usted es mexicano o salvadoreño, no importa el país. Y viene y entonces yo le sirvo la comida, pero en el mantel que puse acá, puse la bandera de México. Y usted le dice, ¿y eso qué hace acá? Usted mira. No se ve qué trapo poner acá, que puse este mantel, ahí encontré algo y ahí lo puse. Acá servimos la comida. Sí, a veces se mancha, son los chicos que juegan y todo, y se les cae la comida, la grasa, así que usted disculpe un poco. Pero ¿cómo va a usar la bandera? No tiene ahí un ejemplo, el mantel y los colores también, ¿sí? Y usted me dice, perdón, pero no es una falta de respeto, es la bandera de mi país.
¿sí? Yo digo, es un trapo, no se preocupe. Ok, yo entiendo lo del trapo, puede usar cualquier otro trapo, pero no la bandera. Saben, amigos, la bandera representa el país de uno. Trae recuerdos, trae emociones, en fin. Y usted desea que alguien trate bien ese, aunque le llamen pedazo de trapo. Pero representa. Ahí tenemos allí la República del Salvador. Noten ahí, está puesta la comida encima. La ilustración sigue siendo válida. Y noten si se mancha allí con tomate y cuánta cosa, ¿no? Y un salvadoreño se puede ofender. Esa es mi bandera. Use otro trapo. Y tiene razón. Porque la bandera representa. ¿Qué cosa representa? Representa su país, su gente, sus tradiciones, su familia, sus amistades. Todo representa. Le trae recuerdos. ¿Sí? Cada vez que mira la bandera. Exactamente así pasa con el sábado. El sábado es la bandera, de acuerdo a Hebreos 4, que me muestra cómo es la patria celestial. Y la forma en cómo yo vivo y practico el sábado acá es cómo se vivirá y se practicará en la patria celestial, el estilo de vida. Mírelo en Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Noten, aquí comienza a hacer un juego de palabras el autor de Hebreos, con la palabra reposo. Pero él va a citar un salmo. El salmo al cual él se refiere ya fue citado en el capítulo 3. ¿Qué cosa es? Los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjense, amigos, que aquí el apóstol trae un concepto que va a ser interesante, comparar o establecer una diferencia entre reposo y obras, porque dice del reposo, miremos el versículo 4 ahora, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y versículo 5, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Todavía más. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, diciendo, después de tanto tiempo, ¿qué día es? Hoy. Por medio de David, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amigos, antes de leer versículo 8 y lo que sigue, déjenme decir lo siguiente. El apóstol Pablo va a establecer una idea nueva, y es un juramento el que aparece en el Salmo 95. Del versículo 7 uno puede leer en adelante, citado en Hebreos capítulo 3. Esto es, yo juré en mi ira, ustedes no van a entrar en mi reposo. Bueno, esa gente no entró por incredulidad, pero se abrió a nosotros. El mismo Salmo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros oídos como esa gente a quienes yo les juré no iban a entrar en mi reposo. Pero si nosotros creemos en Jesús, se nos abre otra vez las puertas para que entremos a ese reposo. Pero aquí que cuando menciona en el versículo 3 y el 5, que 4 y 5, del 3 al 5, la comparación entre obras acabadas habla de un reposo inacabado, un reposo que no se acaba, que se renueva semana a semana. Las obras, hechas en 6 días de la creación, fueron acabadas, dirá el versículo 3. Dios no necesita agregar algo
una creación extra que se le haya olvidado en la semana siguiente de la creación. No, en los 6 días hizo todo, se acabó. Pero el reposo no es así. El reposo, semana a semana, de acuerdo a Hebreos 4. Porque dice, otra vez leemos versículo 3 en adelante. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. La pregunta es, ¿qué reposo es? De la manera que dijo en el Salmo 95, por tanto yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa gente por su incredulidad. Aunque las obras suyas, y ahí es donde introduce el concepto de la semana de la creación. Las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Noten que habla de algo acabado, que son las obras, y del reposo inacabado, como leemos a continuación. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, ese es el sábado de la creación, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice acá, no van a entrar en mi reposo. Noten la relación que hace entre el sábado de la creación y ese sábado juramentado. Ustedes no van a entrar, yo juro, ustedes no entran en mi reposo. Y entonces luego comienza a hablar más, a explicar que se abre una puerta para los creyentes. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció el Evangelio, la buena nueva, los israelitas en el desierto, no entraron por causa de su desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David en el Salmo 95, como dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el mismo Salmo aparece el hoy que se abre y el juramento, juró que no van a entrar en mi reposo. Y ahora, buscando explicar qué es ese reposo, mírelo, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero aquí que el libro de Josué va a contar que Josué, Dios, usando a Josué obediente, logra llevarles reposo a ellos, a esta población. Mírenlo en el capítulo 22, versículo 43, 44, 23, 1 también, donde se nos cuenta que por las guerras obtuvieron reposo por mano de Josué. Aconteció después, por muchos días, que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué siendo ya viejo y avanzado en años, etc. Así que dio reposo, pero el texto nos va a decir que Josué no dio el reposo. ¿Cómo es eso? ¿Lo dio o no lo dio? Otra vez leemos el texto de Hebreos 4, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Sí, amigos, Josué sí dio un reposo físico, militar, la patria que habían tomado, posesión de la tierra, pero a Dios no le alcanza. Dios quería el corazón, quería el alma. Y ese reposo tiene que ver con una entrega total al Señor, pero ilustrado en una sombra, que es el sábado. Mírenlo a continuación, el versículo 9. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Solamente aquí, hermanos, amigos, la palabra reposo en griego es sabatismos. Y la Biblia de Jerusalén y cualquier buena traducción no va a poner reposo como pone nuestra Reina Valera. En la Biblia de Jerusalén pusieron descanso sabático. Hay un descanso sabático. Noten aquí, ahí tenemos Hebreos 4:9, está en griego. Ahí se señala, descanso sabático. Sabatismos, dice arriba la palabra en griego. Y leemos lo que pone Strong. Dice, sabatismos es la pronunciación. Sabatismo, figuradamente, reposo del cristianismo como un típico del cielo. Noten, está bonito, es algo figurado típico del cielo. Pero ocurre que ese sábado, o ese sabatismos, es un sábado físico, figura del cielo, porque el siguiente versículo 4:10 lo va a decir. Amigos, es inapelable, el texto es muy claro. Mírenlo, Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, en el de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios descansó de las suyas en la creación. Al término del séptimo día, de haber creado en 6 días, en el séptimo descansó. Así también, el individuo que entra en el reposo de Dios, también imita al Señor.
y entre en el reposo. La pregunta, usted me dirá, pero entonces, ¿cómo el sábado ilustra el cielo? Esa es la pregunta. ¿Sabe? Mírenlo en Isaías 58, 13, 14. Allí se nos da una manera de comportamiento. El texto es más claro, o sea, hay mucho para hablar, pero déjenme por lo menos, para no hacer largo este video, traer este texto que muestra el comportamiento sabático, que es el comportamiento que llevaremos en el cielo. Cuando Jesús nos dice que hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amigos, someternos a la voluntad de Dios. Como dijera Jesús, el que quiera ser mi discípulo, niégase a sí mismo. ¿Cómo cuesta? El sábado realmente Dios lo puso para que aprendamos la lección de doblegar la nuca, de someternos a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Porque en 6 días hacemos la nuestra voluntad. Pero cuando llega el sábado se acabó. Mírenlo, Isaías 58, ahí tenemos el texto para acordarnos, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también que se haga en la tierra. Y ahora Isaías 58:13 leemos. Si retrajeres, o quitas, o levantas del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, y da 3 noes, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Amigos, esto es practicar el cielo aquí en la tierra. Comenzar a negarnos. Esa es, yo dije, la bandera que me representa el país. El apóstol Pablo fue quien ideó esto en Hebreos capítulo 4. No solamente que unió la palabra reposo con el juramento, abriendo oportunidad para que los nuevos que crean en Cristo puedan entrar. Lo conectó con el reposo de la creación, diciendo que las obras están acabadas, los 6 días, eso no hay que repetir, pero el reposo de la creación se repite semana a semana. Y esta gente fueron incrédulos. Y aún Josué, que les entregó el reposo militar, el reposo de poder obtener la tierra prometida, pero la siguiente generación, murió Josué, murieron aquellos antiguos, contemporáneos, y Jueces, capítulo 2, primeros versículos, nos cuenta de la apostasía de la siguiente generación. No sirvió de nada. Eso lo miramos en Jueces. Entonces, ¿qué reposo les dio Dios? Bueno, amigos, el Señor es claro. Ahora se abre un hoy para que entre, y un sabatismos. Que el que entre en el reposo de Dios guarda el sabatismos o descanso sabático. Guarda el sábado. Y si alguien tiene dudas, que si el sabatismos es sábado, en el siguiente versículo 10 lo dice muy claro, que el que entró allí guarda de hacer sus obras como Dios descansó en la creación. Ahí lo tenemos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios descansó de las suyas. Esto es observancia del sábado. ¿Se capta? El sábado, bandera del más allá. Por eso el apóstol Pablo dijo, nadie os condene en comida, bebida, festividades anuales, festividades mensuales y aún sábados semanales. Aún todas estas fiestas, amigos, en otro video mostraremos cómo se cumplieron como sombra. Todas, cada una de ellas, incluido las fiestas mensuales también, y el sábado semanal que hoy lo escuchamos, para decirnos que Cristo es la esencia, la realidad. El resto será sombra, que me da luz, que me enseña de Cristo y su salvación para conmigo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Deseamos que el estudio sea provechoso de la lección para esta semana, Colosenses capítulo 2, y que Dios nos bendiga. Amén.